a todos. Llegamos a la mesa de tecnología e innovación en la movilidad sostenible. Mi nombre es Eduardo Zembrano, soy el director de Industria y Energía en Fundación CIRCE y quisiera agradecer tanto a Funsean como a Exolum el poder participar en esta mesa. Además que, en fin, yo me siento como en casa, la verdad. Bueno, a mi lado me acompañan compañeros del sector de la innovación. A mi derecha tenemos a Ekain Fernández, responsable de tecnologías de hidrógeno en Tecnalia, Emilio Nieto, director del Centro Nacional de Hidrógeno, José María Sánchez Hervás, director de la Unidad de Valorización Energética de Combustibles y Residuos de CIEMAT, y por último María Retuerto, investigadora del Grupo de Energía y Química Sostenibles en el CSIC. Desde esta mesa querríamos pues dar ciertas soluciones desde el punto de vista tecnológico a los retos que no son pocos se han puesto en las mesas anteriores, ¿no? Aunque alguno de los ponentes me preguntaba, ¿podemos decir verdades o no? Digo, hombre, pues habrá que decirlas, ¿no? Sí que quisiera, como breve introducción a la mesa, recalcar un par de mensajes que se han dado. En primer lugar, de las palabras de la presidenta en la inauguración. Vamos a tratar el hidrógeno verde como una herramienta de la descarbonización. Creemos firmemente en la neutralidad tecnológica y así vamos a tratar la mesa. Hay un reto muy importante que creo que también tenemos que abordar y es la parte de acercar la producción al consumo. No podemos hablar de ambas partes de la balanza por separado y hablaremos del huevo y la gallina. Y sí, en segunda instancia, uno de los temas más importantes que en esta última mesa se han tratado son los objetivos tan ambiciosos que tenemos, ¿no? Hemos hablado de emisiones, se hablaba de cerca del 30% de las emisiones a nivel europeo es responsabilidad del sector del transporte, pero la realidad es que con los planes que hay previstos el peso de las emisiones del transporte puede incluso aumentar sobre lo global. ¿Por qué? Porque es muy difícil de abatir. Y eso es así, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la innovación y de las soluciones tecnológicas, es nuestro deber ayudar a avanzar en ese sentido. Así que vamos a ir directos al grano. Vamos a intentar cumplir, aunque vamos con un poco de retraso con el horario. En primer lugar, quería que dieseis una visión más general y la pregunta que os lanzo es la siguiente. A nivel España, a nivel país, ¿en qué ámbitos del hidrógeno verde en la movilidad sostenible creéis que España tiene los mimbres o podríamos posicionarnos a nivel de liderazgo? Si quieres, Ekain, empezamos contigo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, y muchas gracias a Funsean y también a Exolum por la invitación y a todos vosotros y vosotras por acercaros hoy aquí a Exolum. En la mesa anterior también se ha hablado más de la parte más de implementación, lo que son las plantas, llegar a los megavatios, gigavatios, etcétera. Pero creo que como país tenemos una muy buena oportunidad en la parte tecnológica. Desarrollar tecnología, escalar tecnología nacional. Y ahí yo creo que tenemos mucho que hacer. Hay algunos players tecnológicos, y bueno, veo a alguno por aquí sentado muy cerca, empresas que son tecnológicamente innovadoras y que son líderes, pero todavía yo creo que nos queda mucho por hacer. Tenemos una base científica de investigación muy buena. Ahí podemos ver el tema de número de papers por PIB, etcétera, que tenemos en España, que estamos muy bien posicionados, pero de ahí ir hasta el mercado, ahí tenemos un salto grande, ¿vale? Sí que los centros tecnológicos estamos con el objetivo de poder cubrir ese gap, pero creo que ahí sí que tenemos que tener ciertos objetivos, un proyecto país, también proyectos concretos para determinadas tecnologías, instalaciones para poder validar y testear esas tecnologías. Estamos hablando de que en escala laboratorio podemos estar, si hablamos de electrólisis en la escala de kilovatios, antes los compañeros de la sesión anterior estamos hablando de megavatios, gigavatios, ¿vale? Entonces, ese es el gap que tenemos que empezar a recorrer. ¿Y por qué? Para que tengamos una tecnología, no depender de fuera, consumir hidrógeno aquí, pero con nuestra tecnología. Y luego, bueno, puedo igual ir comentando más detalles.
Emilio, tu visión. Sí, bueno, buenos días. Yo, a pesar de ser reiterativo, agradezco evidentemente tanto a Funseam como a Exolum el que nos traiga aquí, ¿no? Y sobre todo a todos vosotros. La verdad es que cada vez que vamos a una sala, yo recuerdo al principio, y antes Pedro lo comentaba, ¿no? Hace 20 años que hace la fundación, pues es que era una sala en donde estábamos los raros que nos llamaban los de las batas blancas, ¿no? Porque realmente hablar de hidrógeno en aquel momento era complicado. Bueno, pues ahora el hecho de ver la sala lo que indica es que por lo menos hay interés, ¿no? Tú me preguntabas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que colaborar, ¿vale? Yo, por no ser reiterativo un poco con Ekain, que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que tenemos todas las capacidades que se necesitan para poder cubrir la cadena de valor del hidrógeno. En algunos sitios o algunas partes yo creo que ya estamos llegando un poco tarde, y lo hablábamos antes en el café, de qué pasa con los chinos, ¿no? Los chinos son chinos y son muchos, y entonces pueden llegar a muchos sitios, pero es que les estamos dejando cubrir determinados nichos y determinados huecos por peleas o por falta de competitividad o por falta de coordinación entre todos. Y yo, por lanzar mensajes, porque si no al final cada uno de nosotros, lo hablamos antes en el café, digo, vamos a ir comentando un punto cada uno porque si no nos vamos a pisar, ¿no? Yo creo que es colaboración. Yo creo que no colaboramos lo suficiente. Yo creo que es el momento de colaborar. Creo que primero hay que desarrollar esa economía del hidrógeno entre todos, y una vez que ya esto esté y sea una realidad, haya mercado, entonces ya cada uno competirá jugando sus cartas, ¿no? Y yo lo comentaba antes en el café con la presidenta y creo que eso es importante. Creo que al final capacidades tenemos. Yo creo que hay capacidades tanto en la parte de mercado y de usuario final como en la parte de desarrollo de conocimiento y evidentemente de eso vamos a hablar luego más adelante, pero tenemos que ser capaces de colaborar, de ponernos el gorro, de no pensar que yo llego a todo porque soy el mejor, sino que necesito de todos, necesito que cada uno aporte el mayor valor añadido en la parte de la cadena que toque. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es como cuando participas en un proyecto consorciado, ¿no? Realmente el consorcio es qué capacidades voy sumando para poder ser cada vez más fuertes. Y al final muchas de las veces, y en algunas entidades que muchos conocéis, hay centros tecnológicos muy grandes en Centro Europa que al final lo quieren hacer todo. Pues yo creo que pierden un poco esa capacidad de poder colaborar y poder hacer más de forma conjunta que de forma solitaria, ¿no? Yo me quedo aquí para no pisar seguro que otros planteamientos que van a tener mis compañeros. Gracias, Emilio. Chema, desde punto de vista, ¿cómo estáis viviendo el desarrollo tecnológico en este ámbito? Bueno, lo primero también reiterar el agradecimiento a Funseam, a Exolum por invitarnos a esta jornada y por completar, y no parece que va a estar preparado, pero no está preparado, es que nos conocemos de mucho tiempo los ponentes que estamos en esta mesa. En esa colaboración hay dos herramientas o dos plataformas, asociaciones en España que, bueno, yo creo que la mayoría de las personas que estamos en la sala o somos miembros o las conocemos. La Asociación Española de Hidrógeno, más enfocada en ese desarrollo empresarial, la Plataforma Tecnológica Española de Hidrógeno, que es donde realmente se hace esa apuesta en común de dónde quiere estar España, dónde quiere liderar, cómo podemos complementarnos, qué necesidades, qué aportamos cada uno de los miembros que estamos en la plataforma, qué hacemos a nivel nacional, qué se hace en el grupo internacional, qué podemos aprender de lo que están haciendo otros, qué herramientas tenemos, qué instrumentos. Y bueno, me preguntabas también por cómo lo estamos viendo en CIEMAT. Bueno, pues luego me extenderé un poco de cómo lo estamos viviendo nosotros. Nosotros en CIEMAT lo que nos dimos cuenta como organismo público de investigación de gran tamaño, 1.300 personas aproximadamente, nos dimos cuenta que el hidrógeno estaba en CIEMAT hacía ya mucho tiempo, muy desperdigado en muchas unidades, muchos grupos de investigación diferentes, y lo que hicimos pues fue ver un poco esa colaboración que se pide o que estamos aquí fomentando, que sea a nivel país en instituciones, también verla a nivel interno, CIEMAT. Vimos pues qué capacidades tenemos en producción, en I+D, somos centro I+D en producción, distintas tecnologías, electrolisis, termoquímicas. Comentábamos, nosotros luego nos saltamos, pasamos de la producción directamente, nos pasamos al almacenamiento y los usos, sobre todo los usos. La tradición grande de CIEMAT venía en pilas de combustible,
nos dimos cuenta que mucho de lo que sabíamos en pilas de combustible nos vale para aplicarlo a electrólisis. Y luego, pues que ha salido muchas veces que electrólisis no es la única vía. Entonces, pues en CIEMAT tenemos otras posibilidades y veíamos que además el hidrógeno no solo estaba en ese área científico-tecnológica de hidrógeno, sino que bioenergía, bioprocesos y residuos tenía mucho que decir, almacenamiento de energía tenía mucho que decir y, por supuesto, en nuestro caso, CIEMAT es muy conocido por energías renovables, pues que al final las energías renovables y cómo utilizar esas energías renovables para producir hidrógeno, esa conexión, pues es fundamental. Entonces lo estamos viendo como un momento en el que nos hemos dado cuenta que hacíamos ya muchas cosas y que podemos hacer muchas más. Es aprovechar todas esas capacidades trabajadas durante muchos años, ¿no? Decía desde el CSIC, María, también como organismo de investigación. No sé si puedes complementar un poquito el mensaje de Chema o... Sí, bueno, de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Joan. Gracias, Funseam y Exolum por invitarme. Pues sí, es bastante parecido al CIEMAT. Yo creo, bueno, a nivel investigación, creo que vamos a hablar ahora, en el CSIC es parecido al CIEMAT. Al final hacemos investigación que cubre toda la cadena de valor del hidrógeno en diferentes sentidos, y quizá lo que está pasando ahora, pero creo que despacio, es que estamos intentando aumentar ese TRL, o sea, hacer proyectos un poco más grandes a escala un pelín más industrial, o en algunos casos bastante más industrial, para acercarnos más a la empresa y que realmente haya un avance en lo que es esta innovación en España. O sea, yo creo que ese es el problema que quizá tenemos en España, que es exactamente lo que ha dicho Ekaín. Hay empresas muy grandes que van a hacer proyectos muy grandes y estamos los centros, sobre todo nosotros, las OPIs y universidades, que hacemos cositas muy pequeñas y quizá no haya tanto centro tecnológico, o quizá el CSIC y el CIEMAT debamos también poner ese paso más y que las empresas puedan utilizar nuestras instalaciones para probar. Entonces, a día de hoy ya se puede, pero yo creo que no es muy conocido todavía. O sea, no es muy conocido que las empresas sepan que pueden contar con nosotros y, pues, hombre, nosotros los electrolizadores que tenemos son chiquititos, pero bueno, puedes ir cambiando cada pieza y puedes ir probando. Y luego tenemos plantas que luego comentaré de conversión de hidrógeno a moléculas, que sí que son ya plantas más grandes. Entonces, a lo mejor hay una falta de conexión entre empresas y centros tecnológicos que yo siempre veo que es o demasiado grande o demasiado pequeño. Y nos falta eso para realmente empezar a hacer y empezar a ver los problemas que realmente suponen todos los procesos del hidrógeno hechos ya. Me gustaría terminar, la verdad es que la mesa con esa reflexión o ese debate que es muy interesante. Ahora sí, como mesa de tecnología e innovación, es mi obligación preguntaros sobre tecnologías concretas, ¿no? Y cojo retos que se han mencionado anteriormente. Creo que tenemos que entender el sector de la movilidad no solo como el coche de uso privado que yo tengo para ir y volver a trabajar, ¿de acuerdo? Tenemos el transporte ferroviario, el marítimo, tenemos la aviación. Entonces me gustaría que pudieseis compartir con nosotros en qué tecnologías, y si tenéis casos concretos, pues fenomenal, estáis trabajando para que la audiencia sepa qué es lo que está por venir y a qué problemas y soluciones nos estamos enfrentando en cada una de estas verticales, si es posible. María, si quieres me quedo contigo y así empiezas tú. Pues bueno, ya has dicho que al final los grupos del CSIC, como es una institución tan grande, trabajan en muchos de los sectores o en toda la cadena de valor del hidrógeno. Nosotros en nuestro caso trabajamos en dos líneas un poco separadas. Una parte que es más electroquímica, es decir, electrolizadores o pilas de combustible, y luego otros procesos electroquímicos de diferentes moléculas, pero en el caso del hidrógeno sería tanto producción como vuelta a conversión a electricidad. Y en ese caso sigue habiendo muchos retos, todos un poco lo sabemos, ¿no? En el caso de los electrolizadores, pues tenemos el reto de las materias primas, de las membranas que necesitan flúor, de la durabilidad de los sistemas sobre todo, y en todo eso yo creo que trabajamos nosotros y trabajan muchos grupos. Eso en el sentido de lo que es el stack de electrólisis, y luego ya tienes que poner todo el balance, que eso se complica muchísimo. Es decir, entonces en ese sentido, luego en el caso de las pilas, pues lo mismo, en reducir el platino, en aumentar durabilidad, en las membranas, etcétera. O sea, nosotros trabajamos un poco en lo que son esos sistemas, pero claro, eso lo tienes que agrandar luego y cuando creces, pues a todo lo que lleva alrededor. Y luego tenemos una parte también que es la conversión o la introducción, lo que es del hidrógeno verde en e-fuels o en combustibles sintéticos, que es otra parte que también es que, bueno, luego contaré un poco el nivel de los proyectos, pero básicamente el reto para mí que tenemos ahí es que lo que es la materia prima o lo que son los gases que tienes de entrada ya no son iguales.
Es decir, ya no es el gas de síntesis como antes, ahora tenemos que poner más CO2, y CO2 que va a provenir de biomasa o que va a provenir de captura de CO2. Es decir, ahí vamos a tener que innovar mucho también en cómo lo hacemos y cómo lo hacemos con un hidrógeno que además las fluctuaciones que tiene de la inyección de hidrógeno, si lo pones directo, es decir, tienes también muchos retos. ¿En qué grado de madurez tenéis? Porque yo creo que esto es interesante. Se habla en muchos foros, ¿no?, del hidrógeno verde, la captura de CO2 para hacer combustible, bueno, pues nuevos combustibles derivados, estos e-fuels, RFNBOs. ¿En qué grado de madurez estáis trabajando ahora y en qué tecnologías? O sea, nosotros hay diferentes plantas, es decir, todo esto está dentro de una plataforma que es Transener, que también es donde está la hidrogenera de la fundación, etcétera. Entonces hay diferentes plantas con diferentes procesos y son plantas ya pilotos, o sea, son plantas que se pueden usar a nivel industrial. De hecho, ya tenemos proyectos europeos para utilizar estas plantas y empresas interesadas. O sea, las plantas se están construyendo, algunas están más avanzadas, otras máximo yo creo que un año, y entonces son todos procesos, pues o Fischer-Tropsch a partir de diferentes fuentes, metanol, etanol a jet fuels, es decir, fragmentación de biomasa, hay diferentes, y lo bueno es eso, que es una cosa que igual en España no había tanto. En Alemania tienes Jülich, tienes Max Planck, centros más tecnológicos públicos o pseudopúblicos que hacían esas cosas, y ahora el CSIC está, por lo menos tiene estas plantas en las que se pueden probar con eso diferentes corrientes. Desarrollando e integrando tecnologías que, bueno, pues que producen nuevos combustibles basados en hidrógeno verde para transporte marítimo o potencialmente aviación. O sea, metanol, ¿no? metanol, SAF, etcétera. Muy interesante. Chema, por vuestra parte. Sí, bueno, pues muchas realmente pues son las que comenta María. Quizá en nuestro caso sí que vamos a un TRL un poquito más alto, o sea, quizá nosotros ya sí que estamos trabajando más TRL 3-5, decimos lo que nos gusta, nos sentimos cómodos, en ocasiones llegamos 6-7. Y bueno, me ha notado, para que luego en casa nadie me diga que me he olvidado de su tecnología, pues como palabras clave. Es verdad que luego a la I+D, a los científicos nos gusta mucho hablar de keywords, entonces pues algunas keywords de cosas que hacemos, pues estamos trabajando en desarrollo de nuevos electrolizadores AEM, estamos trabajando en electrolisis a alta temperatura, SOEC, en coelectrolisis a alta temperatura, cosas singulares que quizás no haya muchos centros que hagan, pues producción de hidrógeno solar, por ejemplo. Ahí sí vamos a TRLs ya incluso de TRL 7, con la plataforma solar de Almería. Otras tecnologías de producción, pues gasificación, pirólisis, todo lo que lleva asociado con la potencialidad que tienen esos procesos termoquímicos de aprovechar residuos y no dirigirlos solo a hidrógeno, sino bueno, pues distintos biocombustibles, distintos combustibles gaseosos, distintos bioproductos, con lo cual son tecnologías que no nos olvidemos, los residuos están ahí, todos los generamos y de alguna manera tenemos que aprovecharlos. Almacenamiento, pues por nombrar algunas actividades concretas, estamos trabajando en el almacenamiento directo en orgánicos líquidos, pero buscando que sean renovables. Hemos visto, por ejemplo, que con la gasificación, pues yo que sé, pues el ciclo, el tolueno es uno clásico que se utiliza, pues resulta que el tolueno que se veía en gasificación como un alquitrán, que era algo muy negativo, pues puede ser un portador de hidrógeno. Entonces, bueno, pues estamos viendo cosas de esas. Hibridando con renovables, estamos trabajando mucho en toda la parte del acoplamiento directo para producir hidrógeno, combustión de hidrógeno, y algo que también quizá no es I+D, pero que sí que tiene un gran impacto en la sociedad, todo lo que es la aceptabilidad social de las tecnologías. Entonces, bueno, pues dentro de CIEMAT no es tanto I+D, pero al final sí que si la sociedad acepta tu tecnología, en este caso acepta el hidrógeno, pues sí, tendremos mucho ganado. El hidrógeno es verdad que no es de los que sale mal parado comparado con otras tecnologías. Entonces en Barcelona pues tenemos el grupo, el de CISOT, que se dedica a investigación sociotécnica y está muy focalizado en la aceptabilidad social de nuevas tecnologías. Muy bien, fenomenal. Muchísimos desarrollos. Emilio, vosotros también hacéis un montón de cosas. Ya te he dicho que te iba a utilizar un poco de buffer. Entonces, no sé si nos puedes dar ejemplos de tecnologías o proyectos como tú veas en otros ámbitos de la movilidad, además de los ya nombrados. Sí, bueno, por no ser repetitivos, ¿no? Yo creo que al final un poco, bueno, lo que
han comentado tanto María como Chema anteriormente, pues evidentemente, o sea, yo un poco por contaros esa transición que hemos visto desde que se publicó la hoja de ruta en el año 2020. Antes estábamos en el laboratorio en función de las capacidades que pudiera tener cada centro, y en nuestro caso sí que las teníamos disponibles, sí que llegábamos a poder llegar a tener plantas piloto, y ha habido una transición y un cambio a tener que llegar al mercado, a tener que apoyar esos desarrollos a las distintas empresas o industrias que o ya utilizaban, como en la mesa anterior se presentaron en los distintos sectores, este hidrógeno como materia prima, pues a dar esa transición y ese cambio, y entonces ya la demanda ya no era oye, ¿qué puedes hacer a nivel I+D que vayas a ir acompañando con esas capacidades? Sino céntrate en partir ya de algo que tú ya sé que lo dominas y que tienes ese piloto para poder ayudarme a poder aplicarlo en ese ambiente real. Y ahí en esa transición, por no ser repetitivo, ¿no? Porque al final cualquiera de las líneas que han comentado antes mis compañeros, pues ahí sí que tenemos determinados proyectos, y de hecho un proyecto muy interesante en los que estamos trabajando con Exolum para definir de alguna manera cuáles van a ser esos portadores líquidos orgánicos de futuro, que sean óptimos, que sean renovables y que de alguna manera pues aporten un valor, ¿no? Me centro, si quieres, en la parte de movilidad, ¿no? Que es un poco lo que veíamos. A ver, proyectos interesantes, y lo habréis visto porque hace poco ya hay un vídeo, aunque a nosotros no nos lo dejan publicar porque, bueno, los de la empresa líder, CAF en este caso, es bastante extrema en ese sentido de la protección de los datos, pero si el vídeo está en YouTube se supone que ya puede hacerse público, de las primeras pruebas que se ha hecho de uno de los 3 trenes en los cuales estamos trabajando. En este caso es con el de CAF, como os decía, y es un proyecto europeo, es un proyecto que ya está en marcha, que ya se tiene ese tren disponible, que creo que ahora esta semana que viene va a empezar a hacer la 5ª prueba en la comunidad gallega, y el paso importante, que es un poco el además de, es qué pasa con el llenado del tren. Estás hablando de que en un tren pues van entre 180 y 220 kilos de hidrógeno a 350 bares. Una de las tareas que se quiere es intentar ser más óptimo en cuanto a ese almacenamiento y aumentar la presión, pero sí que, aunque sea 350, ¿cómo lo tengo que llenar? ¿Qué velocidad? ¿Qué caudal? ¿Calienta? ¿No calienta? ¿Voy a necesitar un chiller? ¿Voy a necesitar un enfriador? Bueno, pues ese proyecto es un proyecto bastante interesante, porque sí que va a sentar de alguna manera las bases de cómo va a ser esa utilización y esa incorporación e integración del hidrógeno en la parte ferroviaria. Otro de los proyectos, el tema de aviación, ¿no? Aquí sí que no os puedo decir nada, pero aunque si sois bastante listos, que seguro que lo sois, os podéis imaginar con qué empresas con la que estamos trabajando, y ahí estamos haciéndolo en 2 fases diferentes. Una es la integración del hidrógeno para poder tener ese hidrógeno dentro de lo que es un avión. Y aquí estamos hablando de hidrógeno a presión y en algún caso hidrógeno líquido, pero sí un poco acostumbrar a que realmente qué problemas puedes tener a nivel de seguridad o a nivel de integrar el tener ese hidrógeno disponible dentro de un avión. Y el segundo paso y la segunda fase es combustión ya de ese hidrógeno. Ya no solo para el tema de SAF, que sí que hay una pequeña parte, sino incluso para aviones. Creo que el máximo está en 3.500 millas, que ya, hombre, ya son aviones que puedes ir de aquí a Londres y volver. Entonces ya en ese intentar ya utilizar ese hidrógeno líquido almacenado dentro del avión, en el que sí que puedes tener esa capacidad o densidad energética para darte ese trayecto. Y luego otro de los proyectos, y si quieres me callo y te dejo, Ekain, porque si no al final hablamos solo nosotros, es lo que se llama el extendedor de rango, ¿no? Yo creo que es una muy buena alternativa con la que estamos trabajando con algunos fabricantes de camionetas eléctricas, camionetas de máximo 3.500 kilos para transportes, que son de baterías, y a las cuales, bueno, pues el gran hándicap que tiene es el rango, ¿no?, de distancia que pueden recorrer. Pues ahí lo que haces es le anexas el componente de hidrógeno para darle, de alguna manera, pues casi multiplicar por 2 esa distancia. Estás hablando de que con 1 kilo de hidrógeno pues estás haciendo entre 100-120 kilómetros, pues meterle 2-3 kilos de hidrógeno y le das esos 300 kilómetros adicionales, espacio hay, peso tienes,
para poder también distribuirlo, y ahí es un poco pues ayudarles a hacer esa ingeniería y esa integración de todo el sistema. Y ahí bueno, hemos hecho un par de proyectos con 2 proyectos muy interesantes y que ya están rodando con 2 furgonetas ya operativas, y eso yo creo que es una muy buena alternativa, porque bueno, es una solución de transición hasta que los costes encajen y realmente pueda haber fabricantes que ya eso lo aporten como solución, ¿no? Y yo sí me voy a parar porque si no al final Emilio, sí, te paro. le dejo a Caín que siga. Pero la verdad es que es muy interesante, porque al final el tener estos proyectos faro demostradores dan luz, ¿no?, a todas estas incertidumbres que estamos viendo, y al final aprender durante el camino, ¿no? Porque si no echamos a andar, que lo han mencionado muchos ponentes, pues difícil. Caín, pues por vuestra parte, que también en Tecnalia hacéis muchísimas cosas, pero si puedes complementar a lo ya comentado en el sector de la movilidad, pues fenomenal. Sí, a ver, por un lado, en Tecnalia, como mis compañeros, también estamos trabajando en toda la cadena de valor del hidrógeno. Estamos como 15 departamentos trabajando de alguna forma en proyectos de hidrógeno, más de 60 personas. Y sí que quería recalcar el tema de cómo poder llegar, ¿no?, de un desarrollo, de una investigación más fundamental, cómo lo estamos al menos atacando desde Tecnalia, a llevarlo hacia el mercado, ¿no? Un ejemplo que tenemos es, que antes lo ha mencionado Emilio, qué tan importante es la colaboración. Nosotros hace 15 años empezamos una colaboración estrecha en este caso, con la Universidad de Eindhoven, cuando vagábamos por el desierto que antes comentabas, Emilio. Y en el 2020, después de subir de TRL1 a TRL5, creamos la startup H2Site, sí, ¿vale?, en el 2020, que es una empresa que ahora está comercializando sistemas de generación y purificación de hidrógeno basado en tecnologías de reactor de membrana. Esa empresa ya tiene 30 empleados y está creciendo cada año. Además, ¿por qué es importante? Porque también tira de pymes que hay alrededor, pues está colaborando con unas 20 pymes locales. Eso es para nosotros, por un lado, crear esa cadena de valor. En cuanto a tecnología, también ahora también hemos creado una segunda startup, en ese caso más relacionada con similar tecnología, pero para, por ejemplo, síntesis de metanol, ¿vale? Y para otras aplicaciones. Entonces, por ese lado, por un lado, estamos dando esos pasos en startups, y por otro lado también estamos trabajando en desarrollos con empresas. Por ejemplo, estamos trabajando en sensores de detección de fugas de hidrógeno, que lo estamos aplicando o lo estamos testeando para hidrogeneras o para pipelines, con una empresa vasca, en este caso en Lumiker, basado en fibra óptica, ¿vale? Entonces, ya si vamos a la parte de movilidad, debo reconocer que no soy el experto en movilidad, tengo unos compañeros que trabajan más en ese sector. El feeling, al menos que tenemos y me transmiten, bueno, por un lado, en qué tecnologías somos líderes o estamos bien posicionados, ¿no? Por un lado, en la parte de hidrogeneras, creo que tenemos a un player relevante. Bueno, está Calvera aquí, que luego va a entrar, y así también hago la conexión. No tengo acciones en Calvera también, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, es un ejemplo, creo, de una empresa innovadora que apuesta y que va avanzando y creciendo. Creo que necesitamos más empresas de ese tipo y que, bueno, impulsar, ¿no?, ese tipo de negocios. Y luego me pregunto también qué apuestas deberíamos de hacer como país, ¿vale? Antes ha comentado, por ejemplo, María, el tema de las pilas de combustible. Hay algún player nacional en pilas de combustible, creo que llega a una escala bastante pequeña. Deberíamos de hacer algo para poder impulsar, escalar, tener más players. Otro ejemplo también que veo que motores de combustión, por ejemplo, para amoníaco, metanol, para la parte marítima. Yo creo que tenemos que sentarnos y de alguna forma plantear qué capacidades tenemos, dónde partimos de un punto fuerte y dónde apostamos, ¿no? Muy bien, Caín. Sema. Que quería comentar, a raíz de lo que has comentado de Caín, bueno, claro, yo soy más mayor que tú, con lo cual sí. Te conozco desde que empezaste con el hidrógeno, pero has sacado algo muy, muy relevante, que es pilas de combustible, y es una lección que debemos aprender. España, los que ya tenemos una edad lo recordaréis, tuvimos empresas punteras en pilas de combustible.
Cuando prácticamente no se conocían las pilas de combustible, España tenía ya tecnólogos, tenía desarrolladores. Estoy hablando pues de finales del siglo XX, principios del siglo XXI. Entonces, es verdad que a día de hoy no hay, pues se perdió ese know-how, se perdió esos desarrollos. Muchos se han reconvertido a electrolizadores, también es verdad, pero también es algo que debemos cuidar. O sea, no solo buscar la cadena de valor, sino cuidar a nuestras empresas también y hacer que nos las cuiden. Eso es. Muy bien, hemos visto diferentes tecnologías, ¿no? En cada uno de los verticales de la movilidad. Voy a ir ya al segundo bloque. Creo que tenemos hasta menos cuarto. No sé si tenemos un par de minutos más. Entonces, casi cerramos con esto, pero voy a sacar el elefante el elefante de la habitación lo voy a sacar, ¿vale? Y es, algunos trabajamos en quizá grados de madurez tecnológica más bajos, otros más altos. La pregunta es la siguiente. Tenemos una sala repleta de tejido empresarial. ¿Qué está funcionando y qué no? ¿O qué nos podéis contar a la hora de escalar las tecnologías e industrializarlas? Es decir, ¿cómo podemos hacer que el hidrógeno verde, especialmente en movilidad, sea una oportunidad para todos nosotros y no simplemente sea una generación de un, digámoslo así, de un combustible barato? ¿Qué es lo que está funcionando, que no? Verdades, las que queráis decir, pero yo creo que esto se trata de ponerlos en común y creo que es un tema interesante porque nosotros como centros tenemos la obligación, me atrevería a decir, de transferir el conocimiento y la tecnología al tejido empresarial, si no, no somos una herramienta útil. Entonces, hemos terminado por ahí, pero empezamos por ECAIN y hacemos la como cierre. Básicamente para subir STRL, ¿no? Creo que proyectos... Para hacerlo realidad, es decir... realidad, lo antes posible. Yo creo que vamos lo más rápido que podemos con las capacidades que tenemos, al menos desde Tecnalia estamos yendo lo más rápido que podemos. Creo que tenemos que centrar el tiro en proyectos concretos, tecnologías concretas. Yo creo que abarcar todo será complicado. Hay empresas de fuera que seguramente estén, en algunos casos no nos llevan a la delantera. 2, la parte de instalaciones para poder testear y validar esas tecnologías. A día de hoy yo creo que estamos muy bien nutridos de instalaciones a escala de laboratorio. Luego hay los diferentes centros, pues tenemos ciertas plantas piloto, en bancadas de testeo, pero creo que todavía ahí queda mucho por hacer. Más si tenemos que pasar de kilovatios a gigavatios, ¿vale? En el caso de electrólisis. Y luego también siempre pensar cuál va a ser el plan de transferencia de una forma, ¿no? De las tecnologías. Es decir, vamos a transferir a una empresa, creamos startups si no existe esa empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que fundamentalmente, y luego lo que ha comentado Emilio antes, que creo que es clave, es la colaboración, pero una colaboración real. No una colaboración de cara a la galería, una colaboración real. Ver en qué somos complementarios realmente. El tema es que lo que pasa muchas veces es que somos tantos players, igual estamos haciendo las mismas cosas que muchas veces no tiene sentido. Entonces, si ordenáramos las cosas mejor y nos centramos cada uno en un punto específico, yo creo que podría ir mejor. Y yo creo que es una autocrítica al menos para todos, ¿no? Agradezco, Caín. Emilio. Sí, bueno, yo quizá me vais a llamar pesado, ¿no? Pero es que realmente yo creo que el punto clave es esa colaboración. Yo creo que cualquiera de los que estáis aquí, que sois empresarios, yo creo que mejor que vosotros, que conocéis vuestro negocio y hacia dónde va, no va a haber nadie. Y yo creo que en las 2 mesas anteriores y a lo largo de hoy y lo que hemos comentado nosotros, yo creo que ha quedado de manifiesto que sí que hay voluntad y que hay un conocimiento de saber cómo se tiene que hacer. ¿Qué es lo que falta? Colaboración. ¿Vale? Y aquí sí que, nosotros somos una entidad de la administración del Estado y yo cada vez que entro en el ministerio llegará un momento en que me prohíban entrar, ¿no? Porque soy bastante crítico. Creo que estamos haciendo cosas, pero las estamos haciendo muy despacio,
¿vale? Entonces, yo os voy a poner un ejemplo muy concreto. Ahora mismo, y en la hoja de ruta que podéis consultar en la página web de la asociación y de la plataforma, que fue un ejercicio de recopilación que fue un dolor de estómago porque nos costó un montón, pero ahora ya sabemos que hay 126 proyectos proyectos nacionales que están en marcha, con todos los programas. Bueno, pues hay una suficiente cantidad de masa crítica, nos va a permitir poder cubrir esos 11 gigavatios, que es los que se van a desplegar, pero eso no es suficiente. Tenemos 70.000 millones, casi 70.000 millones que nos van a dar la Comisión Europea. Yo creo que lo peor que nos puede pasar, que es lo que nos ha pasado siempre, es que lo tengamos que devolver. Pero vamos muy despacio. Está la famosa ley de minimis, que está limitando la cantidad de dinero que se tiene que dar a una subvención. Hombre, a ver, si en vez de 123 proyectos hubiera habido 10, pues yo lo puedo entender. Pero habiendo 123 proyectos, ¿por qué no podemos seleccionar de esos 123 60 que son muy buenos, 60 que nos van a posicionar y nos van a hacer más competitivos y darles el dinero? Porque el dinero lo tenemos. Entonces, creo que ese tipo de medidas no ayuda. Muchas de las empresas, y además es un sector muy de pyme, nosotros somos muy como los italianos, en donde hay mucha pequeña y mediana empresa, que es absolutamente fundamental. Evidentemente tiene que haber de todo, pero sí que una vez que se han consorciado, una vez que se han puesto de acuerdo, una vez que han hecho el esfuerzo de hacer esa integración y planteamiento de un proyecto, pues creo que lo peor que hay es que ese proyecto no llegue a los 12, 13, 15, 20 que se conceden, porque esas empresas no van a tener esa segunda oportunidad porque no tienen recursos de volver a presentarlo, ¿no? Y eso es algo que se está perdiendo, y es un poco ahondar en lo que Chema antes decía, que teníamos empresas y que ahora mismo pues ese conocimiento ha desaparecido. Yo creo que nos ponemos un poco todos las pilas, cada uno en su faceta, e integramos, como bien decía Ekaín, para poder determinar en dónde, ¿no? Por ejemplo, electrólisis. Bueno, pues yo creo que el plantearnos que en España hay una fábrica de electrolizadores alcalinos o poliméricos competitiva para competir con otros enormes de grandes, bueno, pues es un planteamiento que puedes tener para 10, 15 años. Porque ahora hay una demanda muy grande, ¿no? Y hay una necesidad muy clara de esos equipos, pero en el momento en el que ya esa demanda esté cubierta, al final los grandes te van a comer, porque es cuando empieza la competencia. Bueno, pues hay que plantear en dónde no y en dónde tienes capacidad. Por ejemplo, el tema de la alta temperatura de óxido sólido, que creo que ahí hay un campo muy importante y que creo que hay una potencialidad muy grande para que podamos seleccionar esa como un ejemplo, y que está muy relacionado con el tema de la movilidad, ¿no? Vale. Entonces yo creo que eso es absolutamente fundamental. Muchas gracias, Emilio. Chema. Bueno, pues yo, por no insistir y no repetir, me voy a salir de tu pregunta, voy a responder a otra. No, lo que quieras. Que es una necesidad real que existe en España y que se ha detectado y que al final va Pero breve, porque si no me cortan el cuello a mí. Que va a incidir en todo esa aceleración, y es formación, tener expertos formados en hidrógeno. La mayoría de la gente que trabajamos en hidrógeno en distintos ámbitos nos reconvertimos, nos actualizamos. Yo creo que no se está haciendo todavía una apuesta seria por formar especialistas en hidrógeno, y especialistas es desde formación profesional, ingenieros, ambientalistas, todos los sectores. O sea, si una empresa, imaginaos, quiere desarrollar electrolizadores SOEC, o quiere hidrogeneras, o quiere operar un sistema de combustibles sintéticos, pues necesitará alguien que sepa hacerlo, y puede ser alguien que sepa cómo manejar hidrógeno, que sepa cómo se llena un tanque de hidrógeno o qué piezas. Entonces vale ya de reconvertirnos, basta de reconvertirnos, y vamos a formar rápidamente expertos en tecnologías de hidrógeno. Entonces, yo por eso me salía un poco, pero al final sí que incide. No te ha salido en realidad, es algo que no había en salido. Esa forma de acelerar. Fenomenal. María, finalmente. Sí, muy breve. Yo lo que creo en ese sentido, para facilitar la colaboración y que las cosas cambien, yo creo que sí que hay mucha parte que tiene que venir del gobierno. O sea, si realmente esto es un sector clave y un sector por el que vamos a apostar, pues no sé, pues subvencionar las pymes que realmente vayan a hacer cosas del hidrógeno, o incluso muchos proyectos. Es verdad que hay algunos del CEDETI, ¿no?, misiones y tal, que sí que favorecen esa colaboración, pero hablaba antes que todos estos sector público-privado, al final a la empresa solo le dan préstamos, entonces es muy, muy difícil que una empresa le resulte realmente atractivo y venir a un laboratorio y hacer un proyecto interesante. Es decir, o realmente se pone serio el gobierno en ese sentido, o creo que vamos a ir despacio, que creo que es lo que está pasando. Velocidad.
Bueno, Y pues... velocidad y movilidad. Velocidad y movilidad. Bueno, pues cerramos la mesa. Sí que os invito a que les abordéis porque estas personas saben un montón de tecnología en la hora de comer. Espero que os quedéis. Y simplemente cerrar, me quedo con la colaboración efectiva y real entre las diferentes entidades de la cadena de valor del sector del hidrógeno. La selección de dónde poner el foco, que decía Icaín, me parece muy importante. El tema de formación, que no es baladí. Es un sector, no voy a decir nuevo, pero sí con una demanda mucho mayor de lo que tenemos, y eso lo atacamos de verdad o va a ser un cuello de botella. Y si le hiciese la pregunta, me gustaría hacer la pregunta a cada uno de los que están sentados allí, pero voy a intentar dar otro punto de vista, y es certidumbre. Cuando pasamos de escalabilidad de laboratorio, o sea, de un nivel de proyecto de 200.000 euros a 4 millones de euros, en el mercado hay apetito por invertir en innovación, pero sin certidumbre las empresas creo que es muy difícil que vayan a dar ese paso, ¿no? Entonces me uno un poquito a la audiencia y me pongo el otro gorro, y con eso intento cerrar. Así que muchísimas gracias a todos y sobre todo a los que nos están escuchando.